Tal vez estamos apreciando ahora mismo a un líder, entre comillas, desesperado, un personaje que pareciese formar parte de una película, esta tal vez ustedes deben recordarla, El Sexto Sentido, ¿no? ¿Se acuerdan de Bruce Willis, que no se enteró que estaba muerto hasta el final de la película? Es probablemente el caso de Volodymyr Zelensky, desesperado. Lo que ha dicho en las últimas horas ha llamado la atención de propios extraños, desde llamar dictadores a los chinos hasta anunciar el punto final en el tránsito del gas natural ruso a Europa, poniendo en jaque a la sociedad europea y, por supuesto, un acto casi también sorprendente al reconocer la participación de Estados Unidos en el intento de incursión en Kursk. Estamos ante un Zelensky desesperado, arrebatado. Se acercan las elecciones en Estados Unidos y uno pensaría que estamos acudiendo a las últimas horas, tal vez. Bueno, de repente no, de repente los últimos días de Zelensky como, entre comillas, mandatario de Ucrania. Este es el personaje de hoy y, por supuesto, vamos a desarrollar esta conversación con un invitado de lujo. A veces pienso que presentarlo ya es casi innecesario porque el público lo reconoce, una persona con mucha capacidad analítica, historiador, conocedor de la materia. Estamos hablando del señor Ariel Umpierres, historiador y analista internacional, como ustedes ya lo saben, invitado frecuente en Prensa Alternativa, con quien vamos a dialogar sobre este momento. Digo, que la guerra en Ucrania al menos va llegando a un punto final. Ahora, continuará probablemente en otro escenario. ¿Quién será el próximo en caer? En fin, Ariel, bienvenido a Prensa Alternativa. ¿Cómo estás, Enzo? Sí, sí, estamos en un proceso, tú lo dices, en las últimas horas, las últimas semanas, algunos amigos dicen las últimas semanas de esta locura que ha sido esta guerra y sobre todo la obstinación con la que Occidente ha metido a ese país, a Ucrania y a Rusia, por consiguiente, en esta guerra y los trastornos y crisis que ha provocado dentro del resto de Europa. Mira qué casualidad, lo dijo el ex candidato a presidente en los Estados Unidos, o sea que nadie más claro que él, John Kennedy, hijo, ¿no? El hijo de aquel asesinado en los años 60, el candidato Kennedy. Y él era candidato ahora, independiente, a presidente en los Estados Unidos, no pudo llegar, entonces lo dijo claramente en televisión, la guerra de Ucrania fue alentada, incentivada por los Estados Unidos y dice concretamente por Joe Biden. Es que dado que en un momento él recuerda que Rusia y Ucrania estaban ya para firmar o estaban los documentos para firmar la paz, apenas empezaba la guerra, y allí fueron los norteamericanos y los británicos a decirle a Zelensky que no firmara la paz, pero lo dijo un señor candidato a presidente públicamente. O sea que de aquí de complot no hay nada. Bueno, también dijo que, esto ya en días anteriores, dijo que a su papá lo mató a su tío, no, a su papá, en realidad, porque él es hijo de Bob, lo había matado la CIA. En fin, cosas raras que uno siempre ha sospechado, pero es importante que lo diga el hijo de uno de los Kennedy. Y lo que diga Zelensky, la verdad, a esta altura del campeonato, no tiene prácticamente ningún valor porque este hombre ha perdido absolutamente toda credibilidad. En todo caso, sí, yo retomo una frase que dijo también, creo que en el día de hoy o ayer, ya no sé cuándo, donde dijo que esta incursión que hizo Ucrania en la zona de Kursk, allí en la frontera, dentro del territorio ruso, lo que buscaba era generar condiciones más favorables para Ucrania al momento de firmar la paz. Es decir, ellos tenían el objetivo de tomar, capturar esa central nuclear que tiene Rusia en su territorio, dentro del territorio ruso, allí al lado de Kursk, a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania. Ellos fueron allí con todas sus fuerzas armadas, con todo lo poco que les quedaba, con lo mejor de lo poco que les quedaban, tanto a recursos humanos como equipamiento, con la intención de copar apoderarse de esa planta nuclear y chantajear. Si no hacen lo que yo quiero, hago explotar la central nuclear, etc. Como los rusos se avivaron a tiempo, algunos dicen que los dejaron entrar, no lo sé,
y todo eso terminó en un gran fracaso. Ahora Zelensky explica que él lo que busca con todo eso, con matar, destruir a su propio pueblo, es la paz. Una cosa rarísima. En todo caso, lo que hemos venido diciendo, querido Enzo, en estos 2 años y medio de guerra de Ucrania, todo lo que hemos dicho, finalmente todo sale a la luz y se confirma que era cierto. Es decir, que lo que buscaba la OTAN originalmente desde el 2014 era poner bases nucleares, misilísticas ahí en la frontera de Rusia sobre territorio ucraniano, que buscaba armar a ese ejército, poner los 37, ya no se habla más, es curioso, los 37 laboratorios de guerra bacteriológica allí en Ucrania, que los descubrieron los rusos apenas empezó la incursión en ese territorio, armar al ejército ucraniano, lavarles el cerebro completamente y volver a renacer ese sentimiento nazi que tiene gran parte de ese pueblo, que lo tiene, es innegable, lo tuvieron en los años 40, eran los carceleros de los campos de concentración, eran estos, los, este, los croatas, en fin, absolutamente fanáticos todos ellos. Entonces, despertar ese clima de locura antirrusa, armarlos, financiarlos, entrenarlos, y bueno, ahora sale toda la luz, esa era la realidad. Lo cierto es que, y como sí lo dijimos nosotros en su momento, contigo y con muchos otros compañeros, es la guerra la va a perder Ucrania, porque técnicamente la va a perder, porque Rusia es una enorme potencia frente a Ucrania. A pesar de que Ucrania tenía un ejército entrenado, aguerrido, bueno, le han matado 1 millón de personas, 1 millón, 1 millón de personas, entre muertos, mutilados, heridos, sin contar la destrucción del país. Entonces, esa guerra la iba a perder y la va a perder Ucrania, porque ya está perdida. Entonces, como tú bien decías, efectivamente, ahora en la desesperación final, sobre todo Zelensky y sus dueños, él es el perrito caniche de sus dueños en Londres y en Washington, están preocupados, porque ¿cómo le van a explicar al mundo que 35 países, porque la OTAN son 32 países, más Japón, Corea del Sur, Australia y demás, 35 países no lograron vencer a Rusia? ¿Cómo es? Si las películas de Hollywood dicen que la OTAN es invencible y que el ejército de los Estados Unidos es invencible, y que ahí de última está Rambo, que siempre está ahí para ayudar, o sea que es invencible. Bueno, ahora va a ser difícil explicarle al público que sí, que perdieron la guerra los 35 países, por eso esta ha sido una guerra mundial, y que además, ¿cómo explicarles a los norteamericanos y a los europeos, a los ciudadanos, los miles de millones de dólares que le han regalado a esta gente en armamento? El armamento se lo han regalado, el dinero de las armas se lo han regalado a las empresas que fabrican las armas. Pero más que a las empresas que fabrican las armas, es a los bancos que financian la operación militar. Porque acá la gente cree que el gran negocio es exclusivamente comprar armas o para las empresas. No, los que hacen el gran negocio son los bancos que financian a las empresas y financian a los estados que compran armas. Y siempre está la misma colectividad en los mismos bancos. Siempre, haga lo que haga, siempre están en los medios de comunicación, en armamento, en farmacéutica, siempre la misma colectividad, la misma tribu. Los Rothschild, Soros, Morgan. ¿Será casualidad? Yo creo que no hay casualidad. Pero en fin, ahora, ¿cómo explicarle a los ciudadanos europeos que tienen problemas con el sistema sanitario, con la vivienda, con la educación, con las infraestructuras, que miles de millones de dólares que en vez de invertirlos en el bienestar de sus pueblos, se lo dieron, ya digo, a las empresas de armamento, a los bancos que financian eso, y al dinero que se robó Zelensky y su familia y los 25 mafiosos que lo rodean? ¿Cómo van a hacer para explicar eso? Bueno, acá va a haber una gran confusión. Nosotros ya sabemos que cuando ellos, a la hora de explicar lo inexplicable, los grandes medios de prensa son maestros en esto. Te explican lo inexplicable, te dibujan todo, te hacen una pirueta lingüística con imágenes, y donde todo termina en el mismo punto de partida. Es decir, la culpa es de Putin, o de los chinos, o de los iraníes, o de los palestinos. Siempre la culpa es de otros. Los negocios los hacen ellos,
quiebran esos países. Alemania, yo estaba leyendo hoy a la mañana un informe del Banco Central alemán, realmente las cifras son catastróficas para Alemania, desde el punto de vista económico, ¿no? Caída del empleo, de los recursos, etcétera, etcétera. Así que entiendo que estén en una histeria. Sí, tú decías, citabas el caso, y me extiendo un par de segundos más, citabas el caso de las elecciones en los Estados Unidos. Claro, porque Trump no es Biden, Trump no es el Partido Demócrata. Yo sé que todos sabemos que son americanos, norteamericanos y piensan más o menos lo mismo, pero hay diferencias. Y allí hay un Estado profundo que es el que está acostumbrado a manejar el Estado, el gobierno de los Estados Unidos, con el cual Trump está muy peleado, que son los organismos de seguridad, de inteligencia, los think tanks, en fin, toda esa camarilla de Washington, de Virginia particularmente, que Trump no abreva allí, digamos, tiene una visión diferente. Entonces, si llega Trump a ser presidente, van a haber cosas que van a cambiar. Entonces tienen que resolver esto en estos 3 o 4 meses que faltan. Y bueno, lo terrible es que en este afán de resolver el problema, entre comillas, muera más gente, Enzo. Bueno, es un punto interesante lo que implica el factor Estados Unidos, como lo menciona Saril, entre todas las cosas que has comentado también. ¿Cómo no mencionar el rol de los países de la OTAN que sirvieron y mucho a Ucrania en esta travesía, en este sueño, en esta ambición, en esta utopía que era la victoria sobre Rusia, ¿no? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el caso de Polonia. ¿Por qué Polonia? Bueno, hace unas horas, nada menos, hace unas horas, esto pasó recientemente, desde Polonia han hecho un mensaje o han mandado un mensaje bastante curioso. ¿Ah? Lo dijo, de hecho, el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak, quien se refirió, esta persona Kosiniak, a una realidad palpable. Ahora mismo, Polonia ya no está en capacidad de suministrar armamento a Ucrania. Hemos dado todo lo que pudimos, han sido sus palabras. Polonia se empieza a bajar del barco. Claramente, no sé si Ariel, esto tiene que ver con la decisión de parte de la OTAN de trasladar quizás el conflicto a otro lugar, enviarlo ahora mismo a Ucrania, básicamente, con un capital humano, entre comillas, que no está capacitado para enfrentar el conflicto. Sería algo autodestructivo probablemente para la alianza. Se acabó entonces el suministro de este país, Polonia, por lo menos para Ucrania. ¿Esto significa que se traslada a otro lado el conflicto, Ariel? ¿Estamos a portas de un cambio de escenario? Mira, estos neoconservadores fanáticos de allí de Washington, desde hace, por lo menos desde el año 2000, desde las Torres Gemelas, desde antes también, pero digamos desde las Torres Gemelas, en lo único que piensan es en más guerras. Es decir, ellos tienen una visión disruptiva del mundo. Es decir, ¿cómo hacemos? Dicen ellos. El razonamiento es hasta sencillo. ¿Cómo hacemos para que un país como Estados Unidos gobierne el mundo? Sea el opresor del mundo. Porque bueno, el mundo, ellos son 300 millones, los Estados Unidos, y el resto del mundo son 8.000, 7.900. Entonces, ¿cómo hacemos para dominar el mundo? ¿Invadir a todos? Bueno, sí, hay 850 bases norteamericanas repartidos por el mundo, militares. Es un método, pero el método hay dos métodos que les han dado mejores resultados. Uno es generar el caos, destruir toda institucionalidad, toda estructura social, política, judicial en todos los países. El caso típico es Libia. Libia era un país que te podía gustar o no Gaddafi, esto ya es otro tema, pero la gente vivía allí, vivía bien, estaban conformes, les iba bárbaro, tenía un sistema de salud ejemplar, un sistema de viviendas, la familia crecía, etcétera. Pero lo que pasa es que a Gaddafi se le ocurrieron ideas como suplantar el dólar, la unidad, generar unidad entre los países africanos, él tenía mucho petróleo y dijo, vamos a hacer una cosa diferente. Entonces ya empezó a molestar. Entonces, ¿qué hacemos? Destruimos toda la institucionalidad y toda la infraestructura social, política, institucional, judicial de Libia. Y ahí lo tienes. Están todos peleados contra todos, nada funciona.
Y así está fantástico, porque tú después negocias con uno o con otro. Con Gaddafi era más difícil. Lo mismo con Siria, quisieron hacer eso con Siria. Una guerra civil, ya hay una revolución, etcétera. Lo que logramos es inestabilidad social, política, etcétera. Te dan un golpe de Estado, te promueven una revolución de color adentro, en fin, lo que ya sabemos hacer. Y el otro mecanismo que tienen es Hollywood, los grandes medios de prensa, la CNN, etcétera. Mira que la CNN está todavía, lo escuché hoy, yo no lo puedo creer porque es un tema que medio lo había dejado de lado. Todavía está Corina Machado diciendo que las actas y que Maduro no debe ser presidente. Pero estas son cosas que solo se les ocurre a los medios de comunicación y a 4 descerebrados que la rodean a Corina Machado, porque Maduro ya es presidente, cumplió con todo lo que tenía que hacer desde el punto de vista jurídico, legal, institucional, es presidente, ganó las elecciones. Pero la CNN todavía te lo sigue poniendo, entonces también después lo vi en un canal francés, en un canal belga. Sí, no, Maduro todavía no. ¿Y a quién le importa lo que diga un periodista o un opinólogo de Suiza sobre Maduro? Pero ellos siguen generando y eso tiene repercusión, obviamente, en que después Venezuela no tenga créditos internacionales, no pueda financiar su desarrollo industrial, no pueda exportar su petróleo, no pueda comprar maquinaria. ¿Se entiende? Entonces, ellos tienen esos dos mecanismos. Destruyo toda estabilidad o posibilidad institucional dentro de ese país, hago que salga lo peor de la sociedad, y si no, hago campañas de prensa internacionales y demás. Doy un ejemplo que a mí me gusta decirlo. Afganistán. Uno dice Afganistán. Lo primero que piensa en Afganistán es mujeres cubiertas, los talibanes que las azotan y les pegan y las maltratan. Una cosa horrible, desde ya, desde ya, desde ya. Pero eso no fue Afganistán siempre. Eso fue Afganistán hasta que llegó Rambo, la película Rambo 3, que lo cuenta, hasta que se metió la CIA allá adentro. Afganistán, hasta fin de los años 70, era un país donde las mujeres iban a estudiar a la universidad, trabajaban, eran investigadoras, andaban en pollera con el pelo suelto. Era un país total, parecía París, si quieres. Entonces digo, ¿qué pasó entre aquello y esto? Que llegaron estos, destruyeron todo el armado institucional de ese país, pusieron a los peores y trajeron a los talibanes, que, dicho sea de paso, los recibió el presidente Reagan allí en los Estados Unidos, en el despacho Oval, a los talibanes. Esto fue en el año 80 y, no sé, yo no sé si ya Rambo se había ido de allí, fueron en el 82, 83, no recuerdo, donde los recibe en el despacho Oval, está en internet, y le dices, estos son los líderes de la libertad en Afganistán. Mentira, son unos degenerados, unos extremistas, estos talibanes, que eran una parte de la sociedad, pero estaban aplastados por otra que era más democrática, más liberal, más abierta, pero claro, estaba más vinculado a la Unión Soviética. Entonces eso había que cortarlo. Pero eso era Afganistán, era un país súper moderno, era una joya. La ciudad de Kabul, la Universidad de Kabul, era una de las universidades más ejemplares de toda la región. Y las mujeres estudiaban. ¿Y cómo puede ser que hoy estén todas cubiertas? Porque estos tipos los pusieron. Estos tipos los pusieron. Entonces, esto es lo que, y también lo pusieron a Zelensky en Ucrania. ¿Por qué Ucrania le han matado 1 millón de personas? Porque está Zelensky ahí, porque está Zelensky y no hizo Zelensky lo que debía haber hecho, que era firmar la paz inmediatamente. Primero, no creerse esto que le vendían desde Londres los británicos. Siempre los grandes piratas son los anglosionistas, esos son los peores. Han sido piratas toda la vida, ¿no? Por consiguiente, ladrones, mentirosos, tramposos, todo lo que digan no vale nada, todo lo que firmen en un papel es papel mojado a los 2 minutos, nada vale para ellos, son grandes traidores. Pero bueno, allí estos lo convencieron de que tenía que armar a su país, prepararlo para la guerra contra Rusia, y ahí está, 1 millón de muertos. Yo, no sé, me parece que no es muy complicado todo esto. En la geopolítica siempre digo, no existen las coincidencias. Si las cosas pasan es porque alguien quiso que pasaran, no es que pasó porque sí, no vino alguien de Marte. Y lo segundo es que, salvo detalles
internos específicos bueno, los estudiamos quienes estudiamos estos temas, las cosas son relativamente sencillas, porque además estos neoconservadores anglosionistas aplican el mismo manual desde hace por lo menos 80 años. Cuando hay alguien que me molesta, trato de destruirlo, lo desacredito, digo que es o traficante, o abusador, o dictador, en fin, le pongo un título, le pongo un título. Y desde ahí, en los medios de prensa, voy lavándole el cerebro a las personas, a la gente, al público, y que eso después me permite ir a invadirlo, darle un golpe de Estado o mandarle a los chicos de la CIA o del Mossad para que le hagan una campaña de desestabilización. Todo acompañado por Soros, que te moviliza a los jóvenes. Mira lo que ha pasado en Bangladesh. En Bangladesh dieron un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque les molestaba en un lugar estratégico ubicado entre la India y China, donde pasa una parte la parte estratégica de la nueva ruta de la seda. Y allí había un gobierno simpatizando con Rusia, digámoslo así. Y eso no podía ser. Entonces se armaron en las universidades, lo armaron en las universidades, un movimiento estudiantil, lo pagó Soros, lo paga la CIA, te lo movilizan, en los medios de prensa sale, y esto está justificado un golpe de Estado, que también lo pagan en los medios entre los militares locales. No hay mucho que estudiar, lo hicieron en Chile, lo hicieron en toda América Latina en los años 70, siempre el mismo manual, Enzo. Disculpa que sea tan largo a veces. No, 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 es que tiene mucha coherencia con lo que mencionas, Ariel, porque no podemos dejar de lado el rol de Washington en toda esta historia, no podemos dejar de lado que, por ejemplo, el propio Zelensky lo diga, y esto es algo que hay que ponerle signos de exclamación, cuando el propio Zelensky dice que el proyecto Kurz o el plan Kurz depende, entre otras cosas, de Joe Biden, ¿no? Lo dice puntualmente, sin ningún tipo de escrúpulo, lo menciona, resalta y lo dice puntualmente. La provincia de Kursk forma parte de nuestro plan, el plan para la victoria de Ucrania, aunque suene ambicioso, es importante para nosotros y dependerá, entre otras cosas, de Joe Biden, de qué nos den o lo que no nos den, tal cual. Volodymyr Zelensky lo dice, prácticamente le pone un ultimátum a Estados Unidos, echa de cabeza al ala demócrata, y a partir de eso uno se pregunta, ¿qué viene después? ¿Qué ¿Qué viene viene? después, considerando que las elecciones en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina? Y yo veo con mucho, a ver, Ariel, me llama mucho la atención, ya lo habíamos conversado hasta hace algunas semanas, pero sigo viendo con mucha curiosidad cómo la encuestocracia empieza a darle el papel ya no a Kamala como candidata que se acerca a Trump, sino como favorita, hasta 4 puntos de ventaja le dan. Es desesperante, seguramente para el bloque republicano, porque ya empiezan a notar una, parece, digamos, parece que ya se tomó una decisión de parte de las corporaciones, por así decirlo, ¿no? El personaje Kamala Harris parece ser, no sé qué opinas de esto, Ariel, la gran apuesta incluso por encima de Donald Trump, más allá que entendemos que el establishment estadounidense observa con mucho detenimiento lo que está pasando, pero parece ser Kamala la elegida. Mira, están preparando el fraude. No vamos a perder mucho tiempo con eufemismos. ¿Qué quiere decir? Kamala gana, es la ganadora, tiene todo para ganar, te taladran durante 3 meses y si después no gana, bueno, hacemos para que gane, hacemos lo necesario para que gane. ¿Por qué? Porque ya está instalado en el inconsciente o en el consciente de la población de que Kamala ganaba. Entonces, si tenemos que hacer cosas chanchas, sucias, las haremos porque ya las personas, el pueblo está preparado para eso, para que Kamala gane. Entonces, bueno, yo he vivido muchos años en los Estados Unidos, conozco bien Washington, no sé, en esto nadie tiene la bola de cristal, yo creo que Kamala no tiene nada para ganar, ni siquiera es una buena candidata, ni siquiera lo fue antes. No lo fue en el 2016, no lo fue en el 2020, no aportó nada. Durante el gobierno de Biden fue un cero a la izquierda, nunca la tuvieron en cuenta para nada, nunca intervino en nada, salvo ahí un tema de la frontera a México, y que hizo mal las cosas. Es una mujer que no tiene opinión sobre nada.
que todo es esa risa histérica que tiene, y todo es alegría, y yo soy negra, porque ella como es, no es negra, porque además es una confusión, es hija de haitiano, creo que es, pero es hija de una india, entonces no se sabe si es negra porque es afroamericana o porque, en fin, todo es confuso. Y además llega, esto me hace gracia, yo hablando siempre de Venezuela, no me canso de decirlo, a Maduro con el tema de las actas y lo volvieron loco y demás, pero esta mujer llegó por un golpe de Estado, le dieron un golpe de Estado a Biden, un golpe de Estado, el tipo no quería dejar de ser candidato, no quería, le hicieron todo, le iban a aplicar la 25 enmienda, la quinta enmienda, no recuerdo cuál es, que lo iban a destituir, lo amenazaron con destituirlo. Y después ella se convierte en la nominada candidata al Partido Demócrata por un sistema rarísimo, porque ella no fue a las primarias, no ganó nada y sin embargo heredó, por así decirlo, los votos aparentemente de los electores, que se lo mandaron por email. ¿Qué democracia es esa? En fin, todo es chapucero, todo es mediocre. Y, y bueno, pero en Europa también, ¿no? No solamente en los Estados Unidos. El trabajo nuestro, por eso cuando lo hablamos contigo, Enzo, con el J o en mi canal, nuestra principal tarea es educar. No es tanto informar de cosas que pasan, bueno, la información está, es poner en contexto la información que está disponible y educar a nuestros amigos, a nuestro pueblo, a nuestros seguidores, diciéndoles, nos están mintiendo, pero nos mienten en la cara, nos manipulan abiertamente. Yo he visto hoy una televisión argentina mostraba imágenes de unos bulldozers del ejército israelí destruyendo las canalizaciones de agua dentro de Cisjordania. Ellos tienen unos bulldozers, unas máquinas que rompen las calles y rompen las canalizaciones de agua de los palestinos. O sea, quieren que los palestinos no tengan agua. Y decía el reporte, que en realidad era de una agencia, el ejército israelí organiza la protección de los ciudadanos, una cosa así. Pero si me están mostrando que están rompiendo, ¿por qué me dices otra cosa? Entonces, este estilo de burlarse de nosotros, de manipularnos, es lo que yo creo que ha llegado a su fin. Un tiempo más, un tiempo menos. Por eso a canales como Prensa Alternativa le va tan bien en cuanto a cantidad de seguidores y de personas que lo respetan. Porque dice la verdad, interpreta, analiza la realidad con sentido realista. Y esto es lo que al mundo le está llegando a su fin. Por eso Zelensky está nervioso, por eso Washington están nerviosos, porque hay un escenario que ya cambió, que va a tardar un tiempo quizás, esto no digo que sea en una semana, pero yo creo que la llegada de Trump al gobierno va a ser un cataclismo, y yo no tengo nada que ver con Trump, ni mucho menos, pero creo que va a ser un cataclismo y va a haber que ajustarse los cinturones en el avión porque esto va a haber turbulencias acá a nivel mundial, ¿no? Enzo. Me llama mucho la atención un punto que mencionas, Ariel, sobre esta, a ver, esta situación puntualmente, que es la apertura de otros medios, darle esa posibilidad al ciudadano de diversas partes del mundo de informarse de una manera distinta, alterna, haciendo honor al nombre del canal, pero no deja de hacer ruido, por ejemplo, eventos como el del señor Turov, ¿no? Estamos hablando del cofundador de Telegram, que es un hecho también que llama mucho la atención, entre otras cosas, por el lugar en el que ocurre, ¿no? En Francia. De hecho, Emmanuel Macron dice que este no es un tema político. Desde el lado, digamos, oriental, consideran que sí, vaya que lo es, entre otras cosas porque Telegram es una plataforma, en teoría, libre, que en su momento, digamos, ha servido para poder difundir información de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. De hecho, desde Turquía, un medio, Sabah, si mal no recuerdo el nombre de este diario, hablaba sobre una detención a Turov ordenada por el sionismo, ¿no? Porque entre otras cosas, a través de Telegram se facilita la información de lo que pasa en la Franja de Gaza, algo que probablemente no se censura como en otros medios, en otras plataformas. Entonces,
Esto pone, entre otras cosas, un escenario de censura, de silencio. Y preocupante es porque se acercan, obviamente, las elecciones de Estados Unidos. Es un momento que el mundo observará con detenimiento, que puede tener un impacto. Entonces, ¿qué decir sobre esto, Ariel? Sobre esta situación que se vivió hasta hace poco en Francia, que dio la vuelta al mundo, la detención del cofundador de Telegram, como un mensaje tal vez de que Occidente censura y censura bien. Sí, sí, tiene que ver con lo mismo, querido Enzo, tiene que ver con lo mismo. Ellos ya saben que el manejo del el control mental de las poblaciones se les está reduciendo la posibilidad. ¿Qué quiero decir? Hoy muy poca gente cree en lo que le dice la televisión, en ningún país. En Argentina, en Perú, en Francia, en los Estados Unidos, todos sabemos que los periodistas son pagados por alguien, pero sobre todo que los medios de comunicación, que los dueños, las empresas que están arriba, responden a los mismos bancos de la misma colectividad y a las mismas empresas, ya sea farmacéuticas, de armamentos y demás, y que desde arriba le dicen al periodista que está hablando o que está mostrando imágenes lo que tiene que decir. Y si no lo dice, lo echan. Mi amigo Rick Sánchez, que fue la cara visible durante años de la CNN en español, de NBC, de Fox y demás, lo echaron, y yo le he hecho varias entrevistas, están en mi canal, Rick Sánchez. Bueno, hoy sigue con su maravilloso canal, con una valentía increíble, sale por la cadena RT. No hay muchos periodistas que tengan el coraje y la claridad y la valentía de Rick, ¿no? Así que siempre mandamos un abrazo. Pero el resto tiene que hacer y decir lo que le dicen. Entonces, todos sabemos que nos mienten, que nos manipulan, que cambian una palabra por otra. Por ejemplo, yo escuchaba hoy decir, los palestinos muertos son tantos. No, los palestinos muertos no, son los palestinos asesinados. Entonces, en esa palabra, la etimología de una palabra difiere el concepto. Entonces, allí ya sabemos que nos están manipulando. Y entonces una cadena, una aplicación como Telegram, es extremadamente peligrosa. Pues yo vivo consultando, creo que tú también, todos consultamos canales de información que en Telegram son, yo no sé si son al 100% fiables, no controlables o no censurables, no lo sé. En todo caso, yo recibo mucha información por allí, me comunico con mucha gente a través de esa aplicación, que es mucho más confiable que WhatsApp o que Facebook o Instagram, etc. A pesar de que el amigo Zuckerberg, dueño de Meta, de Facebook, ayer o antes de ayer, en una carta pidió perdón porque dijo que todo lo que pasó durante aquella enfermedad que sufrimos el mundo entero hace 2 años, él fue víctima, dice, él fue víctima de las presiones del gobierno americano, de Biden, que él hizo cosas que hoy no debería, que no estaría, que eso de encerrarnos a todos y demás. No doy detalles, pero se imagina. Pidió perdón. Bueno, está bien, tú dirás, ¿qué valor tiene el perdón después de todo el daño que le hicieron a personas, a familias, a la economía, a países? En fin, esta gente siempre pide perdón y cree que con eso está salvado. Pero en fin, en todo caso, esto es obviamente un abuso a la confianza de las personas. Pero curiosamente, mira tú, los amigos sobre todo de europeos, yo tengo más relación con los franceses, yo mismo tengo un canal en francés donde es imposible hablar ni siquiera como hablamos nosotros. En Europa la censura es acojonante, como dicen los amigos. A 2 amigos les llegaron citaciones judiciales, policiales, por decir estas cosas, ¿no? Son personas, son profesores, ninguno dice cosas raras, ni locuras, ni llama al odio, ni a la violencia, ni a nada. Analiza con crudeza la cosa. Entonces, eh, la verdad es que están muy, muy, muy radicalizados, están muy... A mí hay un factor que es lo que en el fondo está detrás de todo esto. Más, hay muchas cosas, pero hay un factor que a mí me molesta mucho. Es que nosotros estamos acostumbrados a decir las redes sociales, yo me expreso en las redes sociales. Está todo muy bien, pero las redes sociales son empresas privadas. Son empresas privadas y ahí se hace lo que el dueño quiera y después el dueño verá con quién arregla. A mí me parece que hay que reivindicar algo que obviamente que
que hoy no es bienvenido, donde esté el servicio público. A mí me parece que, ¿cómo puede ser que el señor Zuckerberg, dueño de Facebook y de Meta, decida él sobre lo que hacemos todos? Está bien, todos vamos porque queremos. Yo me suscribo a Facebook porque lo deseo, porque quiero, si no, no lo hago. Pero no puede ser que no haya alternativas públicas, como sí la hay en China. También son públicas privadas. Pero a mí me parece, yo prefiero más confiar en funcionarios públicos probos y no en empresarios privados corruptos y que lo único que buscan es su bien personal. Este es un debate que el mundo lo tiene planteado para los próximos tiempos. Es decir, ¿cómo puede ser que el dueño de una empresa decida, que en general son fondos de inversión, que a su vez ya sabemos a qué colectividad responden, digan qué está bien y qué está mal? No me gusta a mí eso, Enzo. No, es un punto bastante válido, Ariel, que es verdad, hay cosas que nos permite esta plataforma decir, hay que decirlo, pero esperemos, esperemos que el efecto que se vive en Europa no se traslade a esta parte del mundo. De hecho, esperemos que no se termine de consolidar en Europa. Se habla de un plan maestro, entre comillas, replicable seguramente en su momento en Estados Unidos y en el resto de la región, hablo de América como tal. Esperemos no llegar a esos extremos. Qué importantísimo es que se mantenga la libertad de expresión, querido Ariel, y vamos a ver, las próximas horas, próximos días, próximas semanas van a ser clave para el futuro de muchos, pero muchos habitantes, diría yo, siendo realistas, ¿no? Ariel, hemos disfrutado esta conversación como siempre y no podemos concluir sin una reflexión que nos puedas dar a nuestro público que te escucha ahora mismo en Prensa Alternativa. La reflexión es la misma de siempre, querido Enzo. Abramos los ojos, sepamos que todo lo que vemos en televisión, en los diarios y demás, es porque quieren manipularnos, quieren llevarnos a un sitio. Como las vaquitas que van, o las ovejitas que nos llevan al matadero, bueno, así nos llevan. Tic, 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 nos llevan al matadero. No quieren nuestro bien, no quieren nuestra libertad, no quieren nuestro progreso, nuestro desarrollo personal, individual, familiar, colectivo. No, no lo quieren. Al contrario, lo que quieren es aplastarnos. Entonces, abramos los ojos. Así es, abramos los ojos y por supuesto una de las alternativas para ello no solamente es este espacio Prensa Alternativa, también Ariel Umpierres usted lo puede encontrar en otro canal. Por favor, cuéntanos Ariel sobre esto. Aquí, Ariel Umpierres, Geopolítica, Ariel Umpierres en YouTube siempre, o en cualquier red social, pero muy activo en YouTube, Geopolítica, Ariel Umpierres. Claro que sí, un placer, Enzo. Placer también para nosotros, Ariel. Como siempre, puertas abiertas para ti. Un placer, un privilegio conversar contigo y a nuestro público no se olvide, siga el canal de Ariel Umpierres que aparecerá en la descripción. Si es que es primera vez que está en este canal Empresa Alternativa también, dele seguir, ¿sí? Suscríbase, hágase miembro también del canal, por supuesto, que tendrá muy pronto material exclusivo y novedades. Gracias, Ariel, por tu presencia en Empresa Alternativa. Un abrazo desde aquí. Esperamos tener más de esta charla, ¿sí? A nuestro público. Abrazo también para ellos. Hasta la próxima. Un saludo.